balance de sus 8 campañas, pues que podía ser una especie de despedida, pero él desde luego en su tono a veces ya sabe un poco vehemente, incluso lo negó, dijo que meramente por momentos sonó eso, pero pero directamente se encargó ya de, además de un poco de enfrentamiento, ¿no? Digo lo que digo y otros entienden lo que entienden. Correcto, un poco a machete, como es el estilo de Josu Urrutia, negó completamente que ese fuera su verdadero mensaje y dejó las puertas abiertas. Hombre, la sensación que da es que él no se va a presentar, pero lo cierto es que, ya digo, que está al 50%, porque en ningún momento lo ha dicho como tal. Luego se ha barruntado, ¿no?, con el habitual run-run del mundo del fútbol, Chema, pues de que gente de su candidatura, o de su junta directiva, mejor dicho, pudiera tener un perfil continuista, como el contador Alberto Uribe Echevarría, que tiene mucho peso, José Ángel Corres, el vicepresidente, Javier Aldazábal, el secretario, que es el que lleva la asamblea, ¿no?, el que lleva la voz cantante, pero la verdad es que nadie termina de postularse ni como un delfín de Urrutia, ni que él mismo cierre su paso a seguir en la poltrona de Ibaigane. Hay que decir que años atrás hubo un amago de reforma de los estatutos y él propugnaba que nadie estuviera más de 2 legislaturas, es decir, los 8 años que ahora se cumplen en 2019. Sin embargo, ayer, donde Diego, que comenta la frase, ¿no?, y dijo, bueno, eso se echó atrás por parte de los compromisarios, con lo cual se ve que no es un tema tan importante y no tengo por qué estar solo 8 años. Es decir, que están todas las puertas abiertas, está el tema al 50%, Chema, y la gran interrogante de la gran cónclave de ayer rojiblanco, pues queda en el aire, ¿eh? Si hay que opinar, pues hombre, a mí me da la sensación de que él, yo creo que ya se da con el ciclo cumplido, porque además desgasta mucho en la presidencia, hoy en día, como lo dijo él, con el tema de la inmediatez de las redes sociales, del todo es para ayer, de las prisas, de los haters y demás. La verdad es que estar en primera fila del mundo del fútbol desgasta mucho, pero bueno, lo que te digo, es meramente una impresión, porque solo él sabe, o tal vez su equipo de trabajo, aunque eso ya en segunda parte ni siquiera la tengo clara, si va a seguir o no. Claro, pero esto hay una fecha límite, la que ya tendrá que decidir. De hecho, todavía tampoco hay fecha para la convocatoria de esas elecciones, pero creo que tienen que estar convocadas antes de marzo, ¿no?, del próximo año. No, por supuesto, porque como te decía antes, el 27 de marzo es la fecha límite para realizarlas, con lo cual, según estatutos, 40 días antes hay que darle el pistoletazo de salida, evidentemente, ¿no? Antes de que acabe este 2018, pues tendrán que dar una fecha de elecciones, pero de momento todo el mundo más o menos barruntaba. Ya verás como en la asamblea, ya pues un 22 de octubre dejan caer algo, y la verdad es que ayer no se habló prácticamente nada de elecciones, aunque algún socio compromisario en el turno regalado sin preguntas le dijo, pero bueno, ¿qué va a hacer y tal? Pero se salió por la tangente y la verdad que la asamblea en general transcurrió como una balsa de aceite. Pero por seguir un poco con este tema y ahora entramos en el resto de puntos, el hecho de que no lo haga público ya es porque todavía, entiendo que porque se lo estará planteando todavía, ¿no? Porque si tuviera una decisión tomada, la comunicaría, ¿no? Bueno, o puede ser porque están pensando en dar un relevo en una fecha que sea la que más le convenga a su relevo. Ten en cuenta que hay varias candidaturas, o precandidaturas, mejor dicho, que se están moviendo por Bilbao, que todos más o menos conocemos, y lo cierto es que el que tiene las cartas en la manga es Josu Urrutia, que puede decidir presentarse él o dar su apoyo, como te decía, a un vicepresidente suyo, al contador, etcétera. Es decir, que los que manejan un poco los tiempos son ellos, como lo han hecho en anteriores ocasiones, por cierto, y simplemente pues estamos un poco a la espera. Yo, vamos, ya te digo, si tuviera que votar diría que creo que no se va a presentar, pero no tengo ninguna certeza. ¿Y esa es la opinión generalizada, la de que no se va a presentar aunque no haya ninguna certeza? Esa es la opinión más o menos generalizada que hay en la calle, que da ya pues, su ciclo por cerrado, pero ni lo ha dicho jamás, ni se ha insinuado jamás, porque ayer yo creo que la gente estaba un poco con demasiadas ganas de al menos tener noticia, porque claro, él con su toque vehemente lo vende como, ¿queréis que me vaya? No, hombre, no. El tema es que la gente pues quiere saber, al final es un tema muy importante, quién va a llevar el club los próximos 4 años, es una época delicada en el mundo del fútbol profesional, con todo el tema del dinero a las televisiones, el Atlético que no atraviesa un buen momento deportivo en el último año y medio, pero lo cierto es que nadie puede decirte, Chema, y si lo has leído por ahí, la verdad es que no es cierto que haya dicho jamás que no se vaya a presentar. Bueno, por seguir un poco con lo institucional y sobre todo el plano económico, ¿no?, y lo que tiene que ver con la actualidad a nivel de club, ahora entramos también en el terreno deportivo y la marcha actual del equipo, pero como decías, y es lo próximo que también ibas a comentar, una balsa de aceite, una más, la gestión de Urrutia, estas asambleas que suele sacar adelante con un apoyo tremendamente mayoritario.
Pues sí, rondó sus cifras, ¿no? Como si fuera un goleador o un anotador en baloncesto. Estuvo en el 78% de síes, tanto en la aprobación de las cuentas del año pasado como en el presupuesto presupuesto récord que se vaya a los 129 millones de euros. Y lo cierto es, como bien comentabas, pues en su línea, porque siempre ha rondado ese 80% a la búlgara, que dicen algunos, y la verdad es que generalmente no ha tenido ningún tipo de problema en las urnas, ya que, bueno, hay dos variantes claves. Una, el dinero, el club tiene mucho dinero, aunque ayer se encargaron de explicar por activa y por pasiva, para quien lo quiera ver así, que las ventas de futbolistas, o la marcha, mejor dicho, que las ventas, con los 221 millones de euros ingresados sin cláusulas de rescisión, pues por los Ander Herrera, Javi Martínez, Kepa Arrizabalaga, Imeril Laporte y compañía, no tienen que ver con la bonanza económica del club, sino con su buena gestión. Eso ya es para gustos, como lo quieras entender. Y lo cierto es que si no te suben la cuota, que lleva congelada un montón de años, y la pelotita más o menos entra, no entró el año pasado con Ciganda, no está entrando con Berizzo, pero sí es cierto que el Atleti más o menos en la era Urrutia está casi siempre en Europa, le ha ganado una Supercopa al Barça, ha ganado un título de Liga femenino, ha estado en Champions League, es decir, que en principio pues tiene todos los condicionantes para que la gente más o menos le diera el sí. Así que evidentemente la asamblea de ayer fue más o menos en la línea, son largas, porque ya te estuvo cerca de las 7 horas, pero la verdad, Chema, es que tampoco hubo ningún incidente especialmente destacado, ni posturas demasiado chirenes y tal, porque otras veces, hombre, igual sale alguna cosa más liosa, pero quitando que alguien dijo que para fidelizar jugadores pues se regalen pijamas y peluches a todos los niños que nazcan en Vizcaya y así, la verdad es que no dio para poco juego el aspecto chirene, como te digo, de la asamblea. Bueno, pues algo así como un paseo, ¿no? Para Urrutia nuevamente, que no desveló la gran incógnita, pero que sigue contando con apoyos para, en este caso, los puntos de liga. Yo creo que también en esto hay mucha... hemos hablado siempre del Athletic, ¿no? Y tú, de hecho, lo has comentado cada vez que hemos hablado aquí en directo, de que es un club que a nivel económico está forrado, que no tiene ningún tipo de dificultad, que es beneficios y superávit tras superávit. Pero también es cierto que ahora muchos, y me llama la atención porque ocurre en muchos clubes, se apuntan no tantos a la buena gestión las directivas, las distintas directivas, cuando realmente en el fútbol actual, y es una de las buenas cosas que tiene, en otras cosas funciona francamente mal la liga, pero una de las buenas cosas de los factores positivos es el beneficio económico que deparan las televisiones. A día de hoy, que los clubes cogen mucho más dinero por televisión que hace unos años, ¿no? Con lo cual, eso también explica que el presupuesto de los clubes sea mayor. No es directamente la buena gestión de la directiva de turno, sino que actualmente el fútbol está así y que se ha avanzado mucho en ese aspecto del reparto televisivo. Sí, además hay una gran paradoja, Chema, y es que ayer lo recalcó el propio Josu Urrutia en la asamblea, que el Atleti es el único club de toda España que ha votado en contra del reparto de los derechos televisivos, porque dice que al Athletic no le parecen correctos ni en el fondo ni en la forma, ya que no se valora ni su historia ni su masa social, que recordemos está por encima de los 46.000 socios, no abonados sino socios, que el Athletic es un club deportivo, no es una sociedad anónima. Sí. Y lo cierto es que es curioso, porque al final dices, yo no vendo jugadores y no tengo superávit porque se vaya la gente, aunque has ingresado 221 kilos, y dices, yo hemos hecho muy buena gestión, pero bueno, al final los ingresos televisivos que te los pone un partner, en este caso, que no los son tuyos, son 70 kilos. Es decir, que sí es cierto que la gran parte de la bonanza económica del Atleti está basada tanto en las que se han jugado pagando como en lo que te dan las teles, por mucho que te jorobe, claro. y con los horarios y fortalezca sobre todo, que para el Atleti yo reconozco que es muy malo el tema televisivo, Chema, porque lógicamente ha reforzado a todo el resto de equipos de la liga que tienen todo el mercado mundial, porque encima con Lali Bosman tú puedes tener 17, 18 jugadores nacidos fuera de España, un delantero ruso que meta goles, un brasileño, y el Atleti evidentemente por su autolimitación filosófica absolutamente escogida de motu propio, pues no puede llegar a eso. Por tanto, el Atleti está en contra de los derechos televisivos. Pero claro, luego es curioso la paradoja que te digo, que te vendan que estábamos forros de pasta. Bueno, pues era porque unos se marchan dejando tela y luego porque la tele que tú no quieres te deja un pasón. Porque evidentemente, por ejemplo, de este año no se está en Europa. Ojalá el equipo remonte con el Toto Berizzo, pero de momento está lejos de puestos europeos, sino más bien al lado del descenso. Con varias temporadas no yendo a Europa, evidentemente las cuentas no salen ni por el forro, porque hay un detalle ayer también que se expuso en la asamblea, que este año ya las fichas de los futbolistas del Atleti Cuerpo Técnico se van a los 85 millones de euros, Fíjate. Que se dice pronto, y eso sin Europa, Chema, evidentemente es difícilmente sostenible. Hombre, por supuesto, no salen las cuentas, salvo que se te vuelva a ir alguien dejando tela.
pero se dice que ni se vende ni por eso se equilibra. Desde luego es difícil de entender a veces las matemáticas. Bueno, los números son siempre complicados. Te pregunto ya por la marcha deportiva del equipo y sobre todo a raíz del... bueno, estamos viendo, yo creo que en un inicio de temporada bastante irregular del Athletic, capaz de hacer partidos muy buenos, como por ejemplo ante el Real Madrid, como por ejemplo en el Camp Nou, la primera parte en el Benito Villamarín contra el Betis, y luego situaciones un poco inexplicables, ¿no? Como la derrota en San Mamés ante el Villarreal, y por ejemplo este último partido de Liga en Ipurúa ante el Eibar, que es cierto que es un empate que tampoco es un drama, ¿no? Empatar en un campo como Ipurúa, que ya sabemos la complejidad que conlleva, pero las sensaciones que transmite el equipo de Berizzo no son del todo buenas, así no invitan al optimismo. Bueno, ni son del todo, ni son medio, Chema, ni invitan al optimismo, aunque ayer, lógicamente, en su papel institucional, el presidente, pues hombre, vendió tranquilidad, recordó otras temporadas con Marcelo Bielsa, con Ernesto Valverde, el año pasado de Ciganda, que se empezó muy mal también y que luego se cogió rumbo incluso, pues con los dos primeros técnicos se acabó disputando competición europea. Hombre, lo cierto es que el Atlético quitando esos ratos que tú has comentado, pues la primera parte del Villamarín, el choque contra los dos clásicos, ¿no? Madrid-Barça, no da buenos síntomas. El otro día en Ipurúa probablemente fue el peor partido de la temporada, no ya por empatar, que en el fondo empatar es bueno, ¿no? Al final, oye, hemos visto el partido, aleluya, porque Yago Herrerín fue el mejor León en el encuentro y la verdad es que es un punto, digamos, injusto, dices también. Bueno, ha habido otros días que se ha merecido ganar, seguramente sí, pero lo cierto es que lo peor fueron las sensaciones y la falta de criterio, ¿no? Porque Berizzo siempre nos está hablando, y también en las ruedas de prensa previas a ese choque ante el Eibar, de ser protagonistas, de tener la pelota, la posesión, de no sé qué, y allí ni se tuvo la pelota, ni se recuperó balones, ni se tuvo la posesión, se dio la sensación siempre de estar a merced del equipo de Mendilibar, y lo cierto es que, bueno, como esto es un juego y una pelotita, pues a veces empatas, pero fue un partido absolutamente claro de perder, si no es por las paradas del portero, y probablemente también porque el Eibar no tiene gol, porque llegó un montonazo de veces, y lo que le falta a los armeros seguramente sea alguien que las meta un killer, ¿no? Pero lo cierto es que ese partido fue un empate un poco gratuito. Y claro, van 8 puntos sobre 24 posibles. Este miércoles el equipo se pone al día con ese partido que es el correspondiente a la tercera jornada de Liga, que se debió haber jugado en Vallecas, pero ya sabéis que por el tema de la seguridad del graderío y todo aquello hubo que aplazarlo. Se juega pues mañana a las 7 de la tarde, y lo cierto es que el Atleti ahora mismo es un mar de dudas, porque al principio dices, bueno, está forjando el equipo con sus ideas y tal, pero lo de Ipurúa, esperemos que sea meramente un reventón en la rueda, pero desde luego trajo unas dudas ya más filosóficas que deportivas, y eso es lo que te hace pensar que a ver por dónde estamos yendo. Desde luego hay dos partidos claves, Chema, mañana en Vallecas y el sábado el Valencia en San Mamés. Es una semana de 9 puntos. Si el Atlético no arranca, luego vete tú a saber ya si te metes en el furgón de cola y te pasas todo el año allí. Pues sí, tiene que reaccionar, porque lo del otro día evidentemente fue un paso atrás en las sensaciones y en el juego del Athletic, y Europa cada vez está más lejos, así que no le queda otra que remontar el vuelo, en este caso ante un equipo que también las está pasando canutas, en este caso como el Rayo Vallecano, que pues no logra sobre todo un triunfo que le saque de la zona baja, y su trayectoria en Vallecas como local pues es mala. De momento los números del equipo de Mitchell. A ver, ¿qué tal se soluciona la cosa? ¿Sí? ¿Es algo más? Pues nada, simplemente eso, que hoy hay entrenamiento y rueda de prensa, que mañana el equipo juega en Vallecas, que veremos seguramente rotaciones, Chema, sí, porque como decíamos, semana para nosotros, en este caso de 3 partidos, hay que jugar el sábado ante el Valencia en San Mamés, y pues seguramente pues veamos una nueva incursión en el territorio de Mikel Valenciaga de lateral, con Yuri Berchiche por delante, en alguno de los cambios que veremos, y a lo largo de la jornada de hoy Berizzo nos deja entrever al menos. Veremos qué sucede. Gracias, compañero. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Buen día. La actualidad del Atleti con esa asamblea general que tuvo lugar en el día de ayer, y todos los puntos que se trataron, y esa incógnita que sigue sin despejar Urrutia, acerca de su posible, de su candidatura a la reelección o no. Tenemos que hablar también del Celta. Hola María Trigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está el asiento por aquí. Tenemos que hablar sobre todo de Antonio Mohamed, del técnico del Celta, porque bueno, había evidentemente un enfado, ¿no?, por parte de la afición después de la racha última de malos resultados que lleva el Celta, sobre todo también a nivel de juego, como hablábamos también en el Athletic, y ultimátum directamente. Sí, sobre todo la derrota contra el Alavés en Balaídos fue una situación bastante complicada. La afición dijo claro su descontento,
y se lo juega contra el Eibar. O sea, si gana va a seguir, si pierde lo van a echar casi con toda seguridad. En el club el único apoyo que le queda ya es el del presidente, Carlos Mourinho. Mañana miércoles tienen una especie de junta, consejo para tratar la situación deportiva del equipo y evidentemente, aunque sea de una forma todavía no extraoficial ni nada, simplemente se está cubriendo las espaldas y tiene ya una lista de entrenadores que está siguiendo, como es lógico. Hombre, el equipo lleva muchos partidos sin ganar y necesita cubrirse las espaldas porque si pierde, como decimos, Mohamed se va a ir del Celta y su etapa habrá pasado, ¿no?, de una euforia tremenda a una desilusión muy grande. Sí, las 4 primeras jornadas francamente invitaban al optimismo, ¿no? Un equipo que incluso llega a estar segundo, creo, en la tabla. Sí, cuando le ganó al Atlético de Madrid. Fue Atlético, sí. Con una buena imagen, parecía un equipo bien armado, bien trabajado. Claro, el problema es que ahora no hay rastro de eso.